Buenas tardes, Daniel. Bien, voy a compartir. Bien. Estos días vamos a dedicarlos al análisis de cargas combinadas, es decir, sistemas mecánicos en los cuales estén presentes más de un estado de esfuerzos. Por ejemplo, que esté presente tensión o compresión, torsión, cortante transversal o cortante directo, flexión, etcétera. Pueden estar unos o varios de ellos. Y la idea es determinar en ese sistema mecánico dónde se presentan el estado de esfuerzo más crítico. Pero para poder llegar allá, pues necesitamos una herramienta matemática, digamos, fuerte. Esto con el fin de operar con los esfuerzos que ya sabemos que son tensores de segundo orden. Entonces, entramos en el capítulo 7 del texto guía y lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo manejamos esfuerzos cuando estamos en un estado de esfuerzo plano. Es decir, en el tensor de esfuerzos solo hay componentes de esfuerzo en un único plano. Por ejemplo, es usual que ese plano sea el plano XY, pero pues puede ser también el plano XZ o el plano YZ. Lo ideal acá es que todos los esfuerzos estén en un único plano, en esta primera parte. Posteriormente, la semana entrante, veremos qué hacemos si hay esfuerzos en tres dimensiones, cómo manejamos el problema. ¿Queda claro qué es lo que vamos a hacer? Puede ser que me respondan por el chat o que por el micrófono. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Me están escuchando? Hola, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Buenas Bueno, tardes, ahora sí. profe. Sí, señor. Listo. ¿Y queda claro eso que dijimos, que establecimos? Ok, listo. Entonces, como les dije, vamos a ir al textbook, al capítulo 7. Y nuestra meta de aprendizaje, vamos a entrar a determinar el tensor de esfuerzo en un estado plano después de una rotación de un eje. Eh, de manera introductoria voy a proponer lo siguiente. Voy a proponer una barra de material, una barra de material que está localizado en el plano X, Y. Y esa barra de material está hecho con fibras. Por ejemplo, fibras para un material compuesto, fibras de carbono, etcétera. Digamos que es el trenzado de las fibras. Y pues esas fibras están colocadas a un ángulo determinado, ángulo de manufactura propuesto de acuerdo pues a lo que se diseñó. Y en esa probeta hay una cantidad de fuerzas.
Vamos a suponer que hay fuerzas transversales, lo que nos generará estados de tensión y de cortante transversal. Y van a haber fuerzas axiales, por ejemplo estas, lo que nos generará estados de tensión, compresión. Y vamos a suponer que también hay fuerzas cortantes. Y a eso es lo que denominamos un estado de fuerzas combinadas. Hay de todo un poco. Digamos que en este caso no estamos trabajando todavía con torsión, no hay pares torsores, pero podrían haberlos también. Digamos que no es en este caso el caso que hayan pares de torsión, pero también hay estados de esfuerzo plano en torsión. Entonces, esta probeta, pues bajo la acción de esas cargas, se va a esforzar, se va a deformar. Y voy a escoger un punto material alineado con los ejes X y Y. Un punto material alineado con los ejes X y Y. Ese punto material. Y lo voy a representar en 3 dimensiones. Este es mi punto material que cogí de ese elemento. Es este. Y al alinearlo con los ejes X y Y, entonces pues podríamos tener aquí el eje X, aquí el eje Y, y por aquí podrá venir el eje Z, X, Y, Z, ahí están mis 3 ejes. Y hay esfuerzos producidos por todas estas cargas. Y entonces nosotros, después de un ejercicio juicioso, pues establecemos que aquí hay un esfuerzo sigma XX, que aquí hay un esfuerzo también, perdón, este es sigma YY, no es XX. Esfuerzo aquí, sigma YY, sigma YY, que por aquí hay unos esfuerzos, sigma XX, sigma XX, ahí están. Y además, pues como hay cortantes transversales y hay cortantes en las superficies, pues vamos a proponer esfuerzos cortantes. Este será el tau XY. Que recuerden que siempre aparecen por parejitas. Aquí lo voy a pintar punteado que está por debajo. Aquí punteado. Ahí está, el estado de esfuerzos. Entonces, vamos a suponer que nosotros sabemos cómo determinar estos esfuerzos y los vamos a operar. Luego, la parte 2 de este tema de cargas combinadas, vamos a probar en un sistema mecánico cómo encontrar sigma YY, sigma XX bajo este estado de esfuerzos, haciendo superposición. Entonces, eso es lo que tenemos por el momento. Y por el momento, vemos que, como dijimos que es un estado de esfuerzo plano, no hay cargas en el eje Z. Entonces, todos los esfuerzos están en el plano XY únicamente. No pusimos ninguna carga para el eje Z. Esto es lo que llamamos un estado de esfuerzo plano. Ese estado de esfuerzo yo lo puedo representar en un tensor. Matemáticamente representado por una matriz 3×3. No toda matriz 3×3 es un tensor, tiene que tener ciertas características de transformación. Pero digamos que los esfuerzos se pueden representar en este formato. Y entonces ponemos los esfuerzos normales. No hay un esfuerzo en Z. Ponemos acá el tau YX.
el sigma y, aquí 0, 0, 0 y 0. Entonces noten que los esfuerzos normales van en la diagonal principal y los esfuerzos cortantes van en los términos fuera de la diagonal. No hay esfuerzos en Z. Y como vemos, cuando un estado de esfuerzo es plano, este tensor pues tiene toda una fila y una columna de ceros, en este caso correspondientes a donde estarían los elementos que tienen su índice Z. Situación por la cual yo puedo simplificar el estado de esfuerzo plano en representación así. Para ahorrar procesos matemáticos y computacionales, únicamente para eso. Pero siempre tengo que recordar que mi estado es este, porque esto también implicará que hay un esfuerzo en Z, lo que pasa es que vale 0, y que hay unos esfuerzos cortantes, lo que pasa es que valen 0. Esto es simplemente para simplificar operaciones. Entonces este es mi estado en este punto. Pregunto, ¿se comprende hasta ahí lo que mostramos? Sí, señor. Perfecto, muchas gracias por contestar. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con otro punto material. Vamos otro color para otro punto material. Vamos un verde. Y el otro punto material lo voy a alinear con la fibra. No con los ejes X y Y. Noten que entonces ese punto material que está en ese mismo elemento está rotado. Está rotado a un ángulo θ, que es el ángulo a la cual se manufacturó la posición de la fibra. Se propusieron las fibras en esa dirección. Entonces, pues nuestro propósito es el mismo. Lo que pasa es que ya mi elemento diferencial va a estar rotado. Vamos a proponer por aquí en 3 dimensiones. Ahí está. Ahí está. Y vamos a proponer los ejes originales. Digamos que por aquí originalmente estaba el eje X. Por aquí originalmente estaba el eje Y. Y por aquí originalmente está el eje Z. Y lo que se hace puede ser equivalente a una rotación alrededor del eje Z. Es decir, el eje X, ahora lo vamos a alinear acá, con esta cara, a un eje X', y el eje Y a esta cara, hasta que me quede alineado con Y', y Z, pues aquí hubo una rotación alrededor del eje Z. ¿Cuánto rotamos? Pues rotamos este ángulo, que este ángulo es θ, que fue el mismo ángulo que se rotó aquí, θ. Entonces es una rotación de ejes. Y obviamente, como este punto material correspondiente a este, pues está sujeto a este estado de cargas, también se producirán unos esfuerzos sobre ese punto material. Y esos esfuerzos, pues los vamos a localizar a sí mismo, perpendiculares y paralelos a las caras, como hemos visto siempre. Entonces esto es sigma y', arriba, y también estará aquí abajo. Por acá habrá un sigma X', que pues estará también por acá en esta cara. Y habrán unos cortantes. Digamos, este es el tau X', Y'. Este es el tau. Este es el Y', X'. Y esos también estarán por debajo. Siempre se presentan en parejitas. Por aquí. Y se me genera ese estado de esfuerzo, que es rotado.
Entonces las componentes no valen lo mismo, no es lo mismo este sigma YY que este sigma YY' porque está afectada por la rotación que se dio. Lo que sí es que también se pueden agrupar esos esfuerzos en un tensor de segundo orden, o sea, una matriz de 3×3. Aquí lo voy a llamar sigma teta para decir que es el estado de esfuerzo de ese punto que se rotó un ángulo teta. Y las componentes son sigma x', tau x', y', tau y', x', sigma y'. Y aquí hago la notación de que esto es simplificado. En realidad me faltaría poner una columna y una fila de ceros en este caso. Este es el tensor real, este es un simplificado solo por notación para operatividad matemática o computacional. Le quitamos estos ceros para no tener tantos elementos que no me van a operar matemáticamente, pero que debo recordar que están presentes. Estos ceros que hay aquí significan las magnitudes de los esfuerzos en Z y de los cortantes que van en estas otras caras. Entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, mi meta de proceso es si me dan sigma y me dan teta, hallar sigma teta. O bien, si me dan sigma teta y me dan teta, hallar sigma. O bien, si me dan sigma y me dan sigma teta, hallar teta. Cualquiera de esas operaciones debería ser posible con el proceso. Digamos que este es el método directo. Este es una metodología inversa. Y esta es la metodología de rotación, de encontrar la rotación. Si estos dos problemas, entonces, el problema 1 le podemos proponer el método directo. El problema 2 el inverso. Y el problema 3 es la rotación. Digamos que 1 y 2 tienen la misma dificultad. Y 3 puede ser más, a veces más complejo que 1 y 2 debido a que es probable que me toque resolver un sistema de ecuaciones trigonométricas, o sea, un sistema de ecuaciones no lineales. Y en general es más complejo solucionar ecuaciones que son no lineales a ecuaciones que son lineales. De hecho, el álgebra lineal se dedica a la solución de sistemas de ecuaciones lineales, álgebra lineal que ustedes ya vieron. Entonces, ese es el problema habitual. Este problema lo tocamos tangencialmente en torsión. No sé si se acuerdan cuando vimos las características en la torsión, de cómo se producían los cortantes y los normales en torsión. Algo así similar hicimos, pero ahora vamos a aplicar una metodología general que puede incluir ese proceso que vimos de torsión. ¿Vamos bien? ¿Se comprende? ¿O hay preguntas? Los escucho. Se comprende, profe. Muy bien, muy bien. Voy a pasar de página, no sé si me permitan. Un momentico, profe, por favor. Listo. Listo, profe, gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a iniciar en este proceso
es a la determinación de las ecuaciones de transformación para un estado de esfuerzo plano. Ah, se me olvidaba, no, volver un momentico, que pues este proceso de la meta, de encontrar estos mediante el problema directo inverso de la rotación, se le conoce como un proceso de transformación. Y esa es una transformación por rotación de ejes. Y ese problema pues ya lo estudiamos para los segundos momentos de área. Es muy similar y vamos a ver que lo que encontremos es supremamente similar a esas condiciones. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y básicamente voy a mirar mi elemento diferencial, punto material en el plano, porque básicamente dijimos que no tenemos componentes en Z. Entonces, hay una hilera de ceros y una columna de ceros ahí, una fila y una columna. Proponemos los ejes. Voy a proponer de manera general que sean los ejes XY. Repito, no es camisa de fuerza, pueden ser los ejes XZ o YZ. Cuando estudiemos en un problema conciso de mecánico de cargas combinadas, vamos a mirar que de acuerdo a la orientación que yo le ponga al elemento de máquina, pues voy a tener, son elementos en XY o en XZ o en YZ. Habría que determinarlos. Y mi estado de esfuerzo es este, sigma XX, sigma YY y tau XY. Esto es lo que me da. Y rotar ese elemento a unos ejes. Voy a proponer aquí que rotamos alrededor del eje Z hasta encontrar este eje X' y por aquí este eje Y', o sea, hacer esta rotación. Es equivalente, rotación del ángulo θ, es equivalente a hacer aquí un corte y analizar lo que pasa en este elemento que por geometría pues tendrá este ángulo medido como θ. Y es que noten que si analizo solo este elemento estáticamente, pues este eje X' quedó perpendicular a esta cara y este eje Y' quedó tangente a esta cara. Entonces, analizar estáticamente este elemento me es equivalente a hacer la rotación del elemento, pero es mucho más fácil analizar este elemento que el elemento rotado, por eso se hace. Entonces, recordemos que el elemento es 3D, ¿no? Entonces, como es 3D, acá habrá un área porque pues tiene profundidad, acá habrá otra área y acá habrá otra área. Esas áreas las voy a marcar. Voy a decir que el área donde está este plano es delta A. Y por lo tanto, como el ángulo superior es θ, esta área será delta A por el seno de θ y esta área corresponderá a delta A por el coseno de θ.
¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se comprende? ¿Sí, caballeros, señoritas? ¿Señorita? Sí, profe. Perfecto. Entonces recordemos que es delta porque eso tiene profundidad, solo que lo estoy viendo de frente. Entonces, es la proyección de este ángulo, este será por el coseno y este será el área por el seno. Y bueno, vamos a plantear lo que hemos hecho siempre es un diagrama de cuerpo libre de la sección cortada del punto material. Esto lo hicimos para el caso de torsión. No sé si se acuerdan. Aquí lo vamos a hacer para el caso general. Este es teta. Bueno, aquí me quedó esto como gacho. Ahora sí. Aquí voy a tener yo a X'. Aquí voy a obtener yo a Y', los transformados. Aquí voy a tener a X. Aquí voy a obtener a Y. Y pues simplemente voy a decir que esto es sigma X'. Ese es el esfuerzo normal a esa cara. Y por acá pues habrá un cortante porque será paralelo. La descomposición habrá un tau X', Y'. Por acá pues seguirá estando este sigma XX. Por acá estará el sigma YY originales. Es este de aquí y este de acá. Estos son los esfuerzos internos causados por las fuerzas internas en el corte. Y me faltan esta fuerza que es tau YX. No, miento, es tau XY. Y esta que es tau YX. Este esfuerzo, estos par de esfuerzos cortantes. Y me propongo hacer equilibrio, pero entonces, como lo hicimos anteriormente, tengo que descomponer algunas. Me propongo hacer equilibrio en las direcciones X' y Y', no en las direcciones X y Y. Entonces tengo que descomponer. Voy a pintar aquí esta que es sigma XX. Pero sigma XX es un esfuerzo. Para obtener la fuerza me toca multiplicarlo por el área. Y el área donde está este sigma XX vale dA coseno teta. Entonces esto es sigma XX por dA cos teta. Esa es la fuerza. Y yo quiero descomponer esa fuerza en la dirección del eje Y' y en la dirección del eje X'. Ahí en esos ejes. Entonces voy a poner las componentes con otro color. Las voy a poner con color, a ver, estamos utilizando rojo, naranjas, fucsias. Las voy a poner con color café. Entonces aquí tengo una componente y aquí tengo la otra componente. Y originalmente pues sabemos que este ángulo es teta, por lo tanto este ángulo es teta por opuestos por el vértice. Y sabemos que esta componente entonces valdrá sigma XX delta A coseno de teta por el seno de teta.
esa componente valdrá seno de teta al lado opuesto, mientras que esta componente valdrá sigma xx delta a coseno cuadrado de teta. Esta componente valdrá esa cantidad. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Quedan claras esas componentes? ¿O alguien tiene dudas acerca de nuestra notación o cómo estamos descomponiendo las áreas? Hola, ¿sí? Está claro, profe. Listo. Gracias por responder. Ahora vamos a ver que tengo otra componente horizontal. Que le va a pasar algo similar. Que es esta componente tau yx, pero tau yx está multiplicada por esta área para hacer fuerza, entonces esto vale tau yx por delta a y por el seno de teta. Esa sería la componente de fuerza. Tau yx sola es un esfuerzo. Y proponemos lo mismo, los ejes, así tal cual. Este es el eje. Este es el otro eje. X', Y'. Ahí están los ejes. Este ángulo sigue siendo teta. Y vuelvo y descompongo. Entonces descomponemos en esta y en esta. Y esta valdrá tau yx por delta seno teta coseno teta. Mientras que esta componente valdrá tau yx delta a seno cuadrado de teta. Y tengo la descomposición de las dos horizontales. Me falta la descomposición de estas dos verticales. Esta no necesito descomponerla, está toda en X' y toda está en Y'. Pero estas dos tienen componentes en X' y en Y'. Esta vertical y esta vertical. Entonces vamos a hacer ahora esas. Vamos a proponer aquí la vertical, una de las verticales, que es esta. Esta es tau xy. Y esta componente está en el área correspondiente a esta cara, que es delta a cos teta. Entonces, por delta a por coseno teta. Y ahora la descomponemos. Entonces, X', Y', sabiendo que este ángulo es teta. Este ángulo es teta. A ver, si ese es el ángulo teta. Corroboremos. Si yo prolongo aquí, este ángulo es teta. Sí, entonces sí es ese ángulo teta. Ese ángulo es teta. Y tenemos estas componentes. Esta y esta. Entonces esta componente valdrá tau xy delta a cos cuadrado de teta, mientras que esta componente valdrá tau xy delta a cos teta sin teta. Ahí está. Y nos queda una última, que es la sigma yy, que es esta componente de acá, está multiplicada por el área acá, el área es delta a seno teta. Ahí está. Entonces ponemos los ejes. Descomposición, X' y Y'. Este es el ángulo teta. Y de nuevo,
componente y componente rectangular. Esta componente será sigma y delta a seno teta cos teta, mientras que esta componente será sigma y delta a seno cuadrado de teta. Preguntas, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se comprenden todas esas componentes? Sí, profe. Perfecto. Si me voy equivocando algebraicamente, me van confirmando, por ejemplo. Ya lo han hecho en anteriores ocasiones, está bien. Entonces, ahora sí, luego de tener todo en esas componentes, pues vamos a proponer que la sumatoria de fuerzas en la dirección X' sea igual a 0. Positivas así. Entonces, las fuerzas que van en esa dirección son sigma X', que es esta componente, está toda en esa dirección X', pero este esfuerzo está sobre esta cara, y esa cara tiene área delta A, o sea, por delta A. Bien, esta está toda en Y', no tiene componente. Esta sí, entonces empezamos a anotar las componentes en X', X'. Esta, entonces me queda menos sigma XX delta A cos teta en teta. Esta de acá también es negativa. Todas las en X miren que son negativas. Entonces, menos esta es positiva y el resto todas quedaron negativas. Entonces queda menos sigma YY delta A seno cuadrado de teta. A ver, ¿sí lo está haciendo bien? No, porque esta primera no es. No la estaba haciendo bien. Porque esta primera es sigma XX delta A coseno cuadrado de teta. Delta A coseno cuadrado de teta. Menos esta es sigma YY delta A seno cuadrado de teta. Menos, a ver, esta de aquí es tau XY delta A seno teta coseno teta, y esta de aquí es tau XY delta A seno teta cos teta, entonces me va a dar menos 2 veces, tau XY delta A seno de teta coseno de teta igual a 0. Y pues nos queda que toda esta ecuación de equilibrio es independiente del área tomada, o sea, es independiente del tamaño del elemento diferencial. Delta A se puede sacar de factor común se puede dividir acá entre este 0. Y si despejo sigma X', nos queda como que sigma X', es igual a sigma XX coseno cuadrado más sigma YY seno cuadrado más 2 tau XY seno de teta coseno de teta. Pasar todo esto para el otro lado. Y bueno, hago la pregunta si puedo pasar mi hoja. Sí, profe. Good.
Entonces, vuelvo a anotar la ecuación aquí. Bueno, la voy a copiar. Y la pego. Y entonces, recordando que seno cuadrado de teta es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2. Coseno cuadrado de teta es 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Son identidades trigonométricas del ángulo doble. Y que seno de 2 teta es 2 sen teta cos teta. Ya van a aparecer esas ecuaciones ahí. Pasa el pequeño lag. Pues voy a ir copiando una ecuación, al final les va a aparecer toda. Si hago esa sustitución, eso va a aparecer. Entonces recordemos que el seno cuadrado es 1 menos coseno de 2 teta sobre 2, el coseno cuadrado es 1 más coseno de 2 teta sobre 2, y el seno de 2 teta es 2 seno teta coseno teta. Entonces, reemplazando esas ecuaciones, nos queda que sigma x' es igual a sigma x por 1 más coseno de 2 teta sobre 2 más sigma y por 1 más por 1 menos coseno de 2 teta sobre 2 más tau xy por el seno de 2 teta. Y finalmente, pues, llegamos a que sigma x' es igual a sigma xx más sigma y sobre 2, que es este término por un medio más este término por un medio. Aquí me va a quedar otro término que es más sigma xx menos sigma y sobre 2 por el coseno de 2 teta y más tau xy por el seno de 2 teta. Y esta es la primera ecuación de la transformación del esfuerzo plano. ¿A qué le recuerda esa ecuación? ¿Alguien, por favor? A las ecuaciones del segundo momento. Igualitas. Sí, señora. Muy bien, señorita, perdón, muy bien. Igualitas, y salvo que pues en el segundo momento era ix, y aquí era ixy, pero como el segundo momento también es un tensor de segundo orden, pues se transforma igual que los esfuerzos, que también son tensores de segundo orden. Y pues de la misma manera, si yo reemplazo teta por teta más 90, como hicimos en la ecuación del segundo momento, pues llegamos a encontrar la ecuación de sigma y', que nos va a dar sigma xx más sigma y sobre 2 menos sigma xx menos sigma y sobre 2 por coseno de 2 teta y menos tau xy seno de 2 teta. Tenemos ecuación 1 hasta la ecuación 2.
Y por último, si yo hago el mismo proceso, pero con la sumatoria de fuerzas en Y' igual a 0, haciendo exactamente el mismo proceso algebraico que hicimos para las sumatorias de fuerzas en X, llego a que tau X', Y' es igual a menos sigma XX menos sigma y sobre 2. Este menos es de la fracción por el seno de 2 teta. Lo voy a poner como así para evitar confusiones, de la fracción, más tau XY coseno de 2 teta. Esta es mi ecuación 3. Entonces, dados estos, sigma X, sigma y teta, puedo encontrar estos, sigma X', sigma Y', tau XY'. O bien, dados estos, yo puedo encontrar y teta, yo puedo encontrar sigma X, sigma Y, aunque no lo haría reemplazando acá, sino que simplemente, pues si para llegar acá roté un ángulo teta, pues para devolverme rotaré un ángulo menos teta. Es como una opción más fácil. Y lo otro es que me den estas componentes y me pongan a hallar el ángulo. Entonces, como dije, hay un sistema de ecuaciones trigonométricas por resolver. Cualquiera de los tres. Entonces, 1, 2 y 3 son las ecuaciones de transformación para esfuerzo plano. Y son muy similares a las de segundos momentos que ya vimos, cambian son los términos. Entonces, vamos a poner aquí que si sigma es igual a sigma XX, tau XY, tau YX, sigma YY, sigma teta es igual a sigma X', tau X', tau Y', sigma Y', con esas ecuaciones. O sea que sigma teta será sigma XX más sigma YY sobre 2 menos sigma XX menos sigma YY sobre 2 cos 2 teta menos tau XY seno de 2 teta, etcétera. Aquí vendrá menos sigma XX menos sigma YY sobre 2 por el seno de 2 teta más tau XY coseno de 2 teta. Aquí es ese mismo. Y acá vendrá pues sigma XX más sigma YY sobre 2. Aquí es más y aquí es más. Y aquí es menos. Este es cos de 2 teta y menos tau XY. Ahí está el tensor, tendría que transformarlo de esa manera. Entonces tenemos nuestras ecuaciones de transformación. Y en una representación del elemento, rotado, lo que estamos haciendo es esto. Sigma YY, sigma XX, tau XY,
Cargar, este es mi eje. Y ahora lo que tenemos es esto. Este es el eje Y', este es el eje X', este ángulo es θ. Y lo que acabamos de encontrar fue ese elemento que le pasa cuando lo ubico así. Entonces, pues por aquí estará sigma XX'. Por acá está sigma Y'. Y por aquí los tabos. Eso es lo que estoy encontrando. Eso es lo que estoy haciendo. Tenía este elemento así y ahora lo roto así. ¿Estamos? Chicos. Sí, profe. Muy bien. Entonces, bueno, hoy hicimos un paso importante. Váyanse por favor a la charla de bioseguridad. Y bueno, nos vemos el lunes a las 3. Feliz fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes que estén muy bien. Profe, yo tengo una duda. Señor, claro. Es que yo pues ahorita le escribí ahí en el One Virtual ¿Sí? y era acerca del ejercicio 4.12. Sí. Del texto guía. Sí, señor. Es que ahí pues, nos piden hallar la normal en la parte sombreada del perfil de la viga. Entonces yo pues lo hice en un principio como yo pues entendí lo que decía el ejercicio, ¿no? Sí. Entonces yo seleccioné y puse ahí el perfil solamente de la parte sombreada, pero entonces yo no llegaba a la respuesta. Entonces Sí. yo, pues eso fue lo primero que yo le comenté. Luego yo le volví a enviar otro mensaje porque yo pues eh, lo resolví, pero o sea, no sé si pues no fue buena interpretación por parte mía, pero yo lo resolví calculando la normal con el perfil, pues con el de esfuerzo, pero debajo de la parte del eje neutro. O sea, no como tal como lo dice el ejercicio, sino haciéndolo pues de la otra manera que le comenté. Ok. Bueno, yo no lo he hecho, lo puedo resolver y mostrarte mi solución para que comparemos. Lo que yo entiendo es. Se me dice que respecto al eje horizontal, el momento vector es de 6 kilonewtons, determina la fuerza total que actúa en la parte sombreada del alma de la viga. Lo que entiendo es que hay una sección más oscura y que hay que encontrar la fuerza en ese pedacito. Y Sí, señor. entonces lo que haría yo es encontrar el perfil de esfuerzo y el volumen del esfuerzo correspondiente a ese pedacito es equivalente a la fuerza normal. Profe, exactamente, yo eso fue lo primero que hice. Sí, Eso que usted dijo, tal cual lo hice, y no me sí. da la respuesta del libro. Ah, Entonces bueno. yo pues lo hice, pero ya con la parte de C hacia abajo, o sea, abajo del eje neutro, o sea, saqué ahí el perfil de abajo, y pues yo Sí. lo iba a calcular, como no pude con la sección esa que está sombreada, lo iba a hacer con la otra, la que está como más clarita, pues Sí. para ver si me daba la respuesta. Entonces, sí, lo hice con la abajo y me dio, profe, entonces no, Pues pues era entonces solo lo pues que podemos hacer eso. es, dame siquiera hasta mañana, yo lo resuelvo. No te digo que esta noche porque pues tengo labores, pero lo puedo resolver mañana y te muestro una solución que yo obtuve para que la compares. ¿Listo? Listo, profe. Y igual, pues yo, pues cabe resaltar que yo le dejé ahí una imagen de lo que yo hice, pues para que veas Perfecto. lo que analicé. Perfecto, me parece muy bien. Muchas Entonces, listo, gracias. Ok, profe. Hasta listo. luego. Gracias a Entonces usted. quedamos 4-12. Listo. Sí, Lo señor. hice. Señalado. Ok, ¿alguien tiene más preguntas?
Hasta luego. Hasta luego, Carlos, que esté muy bien. ¿Alguien tiene más preguntas? Ok, entonces les reitero, por favor, van a la charla de bioseguridad. Un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No, profe, muchas Bueno, hasta luego.